Hola, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con el tema que empezamos a ver la semana pasada de minería de datos con el programa Hueca. Estamos en la asignatura de tópicos avanzados de base de datos. Mi nombre es Navilia Romero. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta semana? Esta semana ustedes tienen que generar su propia base de datos para el programa, pero ¿cómo diseñar una base de datos? Empecemos primeramente con algunos ejemplos. Y por ejemplo dice, ¿cómo hacer una base de datos para el programa Hueca? Primero que tenemos que tener la propuesta de un tema para la base de datos. Yo te pongo algunos ejemplos. Tú debes de pensar en algún tema en específico. Por ejemplo, ventas por departamento de una tienda, niveles de producción de una empresa, ventas de algún producto en general, rotación de personal de una empresa, nivel de delincuencia, torneos de algún deporte, las calificaciones de una escuela. Ahora, ¿te acuerdas? Para que tú pienses en el tema, acuérdate de lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que es minería de datos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues buscar patrones que se repitan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te acuerdas que el objetivo de la minería de datos es buscar la información que a simple vista no se ve? Por eso es que cuando se trabaja este tipo de información, pues se trabaja con históricos y con grandes cantidades de información. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que esta información es estática, que yo no la podría generar o modificar, simplemente consultarla y analizarla. Y entonces, estos serían algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero dice, ventas por departamento de una tienda. O sea, este es yo creo que un tema muy común. Todas las tiendas departamentales o de tiendas en general, pues tienen análisis de información. ¿Se acuerdan del ejemplo que les mencionaba de Walmart, no? Cómo acomodan la mercancía. ¿Por qué? Porque ellos ya estudiaron patrones, ellos ya estuvieron viendo información. Los niveles de producción de una empresa, lo mismo. A mí me interesa a lo mejor qué máquina produce más, qué máquina produce menos, en qué horario. A lo mejor llega un momento en que la máquina se calienta, en que a lo mejor después de, no sé, 7 horas de producción continua se calienta y se alenta, o puede ser a lo mejor la producción de un empleado, ¿no? ¿En qué horario se produce más? ¿En la mañana, en la tarde? ¿Qué género? O sea, si los hombres producen más o las mujeres, si a lo mejor el turno de la noche es el mejor para producir. Yo tengo que ver los niveles de mi producción de mi empresa. Dice ventas de algún producto en general. Ya no hablamos de la tienda, sino de un solo producto como tal. A lo mejor alguna organización, se me ocurre el Grupo Bimbo, quiera analizar el comportamiento de ventas de un producto que sacó. A lo mejor se puede vender más en ciertas zonas, en cierta temporada. A lo mejor con el calor se te antoja un producto de Bimbo, a lo mejor con el frío se te antoja más o menos. Entonces, puedo analizar solamente por un producto. Rotación de personal. Esto es muy importante en las empresas, la rotación de personal. Por ejemplo, quiero ver qué área de la empresa es la que está dejando más o con la que continuamente el personal se va, ¿no? ¿Qué género es el que más se va de la empresa, hombres o mujeres? ¿Cuáles son las causas? El nivel de delincuencia también, qué tipo de, este, de delitos se está haciendo, en qué zona, etcétera. Entonces, el primer punto, chicos, es pensar en qué tema a ustedes les gustaría para hacer su base de datos. Obviamente la información la vamos a inventar, pero puede ser de un tema. Lo ideal es que sea de un tema que te guste, que tú sepas, que tengas información. Después de que yo ya definí mi base de datos o el tema de mi base de datos, tengo que definir algo que se llama atributos. Y por ejemplo, dice, si hablamos de delincuencia, se me ocurre que este es tu tema, ¿no? El tema que definimos hace rato. ¿Cuáles serían mis atributos? Pues mis atributos serían el tipo de delito, el género, la zona en la que se da el delito. Si hablamos de producción, ¿te acuerdas que decía yo de la temporada, la cantidad de producción, el tipo de producto? Si es de rotación de personal, pues el número de bajas por mes, el área de la baja, la causa de la baja, el género, etcétera. Si es de ventas de algún producto, nombre del producto, cantidad de venta, nivel de ganancia o zona de venta. Entonces, son dos puntos. Una, definir el tema y otra son los atributos. Acuérdate que en el ejercicio de la clase pasada, el de Titanic, el tema, pues era el barco, el Titanic como tal, ¿no? Y los atributos, ¿qué atributos tenía? Hablaba de clases sociales, hablaba de género, hombre o mujer,
hablaba de que si sobrevivió o no sobrevivió, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esos son atributos. Tú lo mismo, debes de pensar tu tema y los posibles atributos. Esto que yo te estoy nombrando ahorita, pues solo son algunos ejemplos. Tú puedes definir los tuyos, pero es bien importante. Si no defines esto bien, no voy a poder continuar. Y entonces, ahorita yo te voy a explicar un tema que ahorita a mí se me ocurrió, que yo definí el tema y definí las variables, y yo hice la propia base de datos, que es lo que yo busco que tú hagas. Entonces, mi ejemplo, este es mi ejemplo, dice, analizar las causas de los accidentes automovilísticos en el Estado de México, y si estos fueron de fatalidad o no. O sea, mi tema son los accidentes automovilísticos, y quiero saber el nivel de fatalidad o no fueron fatales, ¿estamos de acuerdo? Obviamente ya le puse que es en el Estado de México, y quiero analizar sus causas. Entonces, sabemos que los accidentes automovilísticos, bueno, surgen o se dan en todos lados, y más si estamos en la ciudad o en el área metropolitana, que es en la que donde vivimos. Entonces, ahí está mi tema, ¿estamos de acuerdo? Accidentes automovilísticos si son fatales. Ahora piensa, ¿cuáles podrían ser mis atributos de este tema? ¿Qué tiene que ver en un accidente? Obviamente dice que si es fatal o no, esa es una variable, entonces es un atributo. ¿Qué más nos interesaría? Pues las causas, ¿no? Ahí está diciendo analizar las causas. Esa sería otra variable. ¿Qué más? Nos interesaría si es que hombre o mujer, ¿estamos de acuerdo? Nos interesaría a lo mejor el color del carro. Y entonces tú una vez que plantees el tema, tienes que empezar en los posibles atributos que tú podrías ponerle a tu tema. Vean lo que yo puse. Aquí está. Lo que vamos a hacer es la base de datos. Ahora, yo los trabajé en bloc de notas. Acuérdense que a mí me gusta trabajar mucho en bloc de notas. ¿Por qué? Porque es muy manipulable, ¿estamos de acuerdo? Y si ya viste alguna de las bases de datos que te mandé en la clase pasada, está muy fácil de generar la base de datos. Tú lo puedes generar pues hasta en Word. Yo te recomiendo que la hagas en bloc de notas, que es lo que yo realicé. La primera línea es esta, @relation, que significa que es la cabecera del archivo. En cuanto genere la primera línea del arroba, inmediatamente nos va a indicar que estamos generando un programa para el programa, en este caso el programa es Weka. Entonces, esta siempre va a ser nuestra primera línea, que es la cabecera. Después de eso, vamos a generar los atributos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, después de la cabecera, que es la primera línea, puse atributo y las causas. Este es mi primer atributo. ¿Te acuerdas que mi tema son analizar las causas de los accidentes en el Estado de México, si son fatales o no son fatales? Vean cuántos atributos yo puse. Mi primer atributo se llama causas. Mi segundo atributo es la edad. El segundo es el color del auto. El siguiente es el sexo o el género, y si fue fatal o no. Entonces, estos son los atributos, pero de cada atributo, o sea, de esta, ¿cuántas causas por accidentes hay? Pues hay muchas, tengo que ponerle sus propias variables. Entonces, después de causas va a ir la llave, nada más que pues, se puso en el siguiente renglón, y las causas por las que puede haber un accidente es ¿por qué? Por el alcohol, por ir con el celular, por la imprudencia al manejar, por fallas mecánicas o por cansancio. Una vez que yo puse todas las posibles causas, cierro la llave. Ve que nada más están separados por comas y con espacio. Entonces, todas estas variables, alcohol, celular, imprudencia, mecánicas y cansancio, van a pertenecer al atributo de causas, serán las causas del accidente. Después, mi segundo atributo es la edad. Igual se abre llave y se va a poner si fue un joven, si fue un adulto o fue un adulto mayor. Cierro llaves. Todas estas variables pertenecen a este atributo, que es edad. Después viene el color del auto. Yo puse 3 colores, oscuro, claro y metálico. Ahora, para mí es o algo que me llamó mucho me llamó mucho la atención en un artículo que leí, es que el color del auto tiene que ver mucho con los accidentes automovilísticos. Y, por ejemplo, el auto que tiene más accidentes son los autos de color oscuro. Y, de hecho, cuando ustedes compran un seguro, te preguntan el color de tu carro y en base al color de tu carro te cobran la póliza del seguro. O sea, si tú tienes un carro de color claro, blanco, a lo mejor plata, tiene un costo, y el mismo carro, el mismo modelo, si
color del carro es color oscuro, azul marino, a lo mejor vino o negro, tiene otro costo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa variable y bueno, por eso la puse, ¿no? El color del auto. ¿Qué tiene que ver el color del auto en el accidente? El sexo o el género, si iba manejando un hombre o una mujer, y vean que todos están con llaves, ¿estamos de acuerdo? Aquí dice se dan de alta todos los atributos, y obviamente pues la que me interesa, que fue fatal o no fue fatal, el nivel de fatalidad. Después de que puse mi cabecera, puse todos los atributos, tengo que poner la información. ¿Qué información voy a llenar? Y aquí está mi ejemplo. Aquí vamos, en esta línea. Después, para poner tu información, solo vas a poner @data, o sea, @datos. Y lo que vas a hacer es que, ¿cuántas variables puse? ¿Cuántos atributos puse? Puse causas, ese es el 1, edad es el 2, sexo es el 3, color del auto es 4 y fatalidad 5. Esas 5 variables las tienes que poner cada una de acuerdo a lo que tú decidas, pero tiene que ir en orden, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la primera, yo decidí que el primer registro de mi base de datos va a ser que fue un accidente por fallas, porque hubo alcohol, que iba manejando un adulto, que era masculino, que el color del carro era color claro y sí fue fatal. Ese es mi primer registro, es lo que me está indicando. Y que cada uno de estos va de la mano con cada uno de estos atributos. ¿Estamos de acuerdo? No puedo invertir el orden. Si me ocurre que primero pusiera adulto y luego alcohol, inmediatamente el programa te va a marcar error. No puede haber error. Lo que se me ocurre, porque también a veces tenemos error de dedo. Aquí pones adulto y aquí pones adulta, también te va a marcar error. Debe ser exactamente como lo hayas escrito en esta parte, lo tienes que escribir aquí. Y vean, el primer renglón y el segundo lo dupliqué. Y después fui copiando y pegando, pero le fui cambiando variables. Por ejemplo, en el tercero ya le puse que la causa fue por imprudencia al manejar, otra vez que fue adulto, ahora la cambié y fue que una mujer, que el color del carro fue claro y sí, fue fatal. El siguiente le puse fallas mecánicas, que fue un adulto mayor, que fue masculino. Por ejemplo, aquí marcaría error. Aquí me comí una A, marcaría un error. Lo bueno que esta es una impresión de pantalla y ya está corregido. Pero hay que tener mucho cuidado. Y entonces, tú puedes copiar y pegar N cantidad de veces, ¿estamos de acuerdo? Pero, ojo, yo te recomiendo que lo cambies. Si se me ocurre que estos dos renglones que tú ves aquí, los copiaras y los pegaras 20 veces, a lo mejor te van a quedar 50 registros. Pero lo importante es que lo cambies. Si no lo cambias, te va a quedar muy cuadrada la información y eso es lo que no buscamos. Entonces, aunque yo copié y pegué, fui cambiando. En algunos les puse masculino, el color del carro oscuro, que fuera metálico, que no fue fatal, etcétera. Después, lo que sigue es que tienes que guardar el archivo, aunque esté hecho en bloc de notas, esta es la extensión. Aquí le puse accidenteauto.arf, ARWF, ¿estamos de acuerdo? Y una vez que lo guardas, tiene esta forma, accidenteauto.arf. Y entonces inmediatamente te va a poner el icono de hueca, que es como un pájaro, de hecho es un pájaro, y es el icono del programa. Y así se va a ver. Después lo voy a mandar a traer con el programa. Obviamente que es esta, que este es el pájaro que les decía. Y entonces me voy a Explorer, me va a abrir el programa, Open File, y voy a mandar a traer mi base de datos. Aquí está, accidentedeauto.arf. Si tú la guardas por tu .txt, no te va a permitir. Entonces, lo importante es que la guardes con esta extensión. De hecho, también la puedes abrir con el bloc de notas, así como está, clic derecho, abrir, y le dices que con el bloc de notas. Y ya está, mandé a traer, el archivo que acabo de generar, lo mandé a traer aquí. Y entonces, lo primero que me dice es esto, que tienes 5 atributos. Yo lo copié y lo pegué en total 51 veces, ¿estamos de acuerdo? Esta base de datos es muy pequeñita. Acuérdate que en la de Titanic manejamos más de 2000 registros. Entonces, 51 registros, pues es muy pequeñito, nada más es un ejemplo para que veas cómo tú puedes generar tu base de datos. Más sin embargo, si saben llenarla, se puede nutrir muy bien de información. Y vean, aquí están mis registros. ¿Estamos de acuerdo? Las causas. Aquí me están todas mis causas, que fue por alcohol, que fue por celular, que fue por imprudencia al manejar, fallas mecánicas, por cansancio. Y entonces, si yo sumo todas estas, me da mis 51. Vean que de celular no puse ninguna.
de causas de alcohol, 24, imprudencia al manejar, 13, fallas mecánicas, 11. Y a lo mejor tú ahorita en tu ejemplo, yo te invito a que hagas este mismo ejemplo, que lo hagas, pues va a cambiar, ¿no? Si le pusiste información diferente, va a cambiar. Después, en la edad. Una vez que le puse la edad, 4 fueron de jóvenes, 33 adultos y 14 de adulto mayor, de acuerdo a los accidentes que yo marqué. Acuérdate que por cada una, me va dando la gráfica. De hecho, me voy a regresar a la otra y ve. ¿Te acuerdas que quedamos que un color son los de fatales y no fatales? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que acordarse de los colores, si es fatal o no fatal. Entonces, esa es la edad. Vamos con el sexo o el género. 32 fueron masculinos y 19 fueron femeninos. Acuérdate que los accidentes, pues aunque digan que las mujeres no sabemos manejar, pues los que más chocan son los hombres, entonces es lo que da más estadísticas. Después viene el color del auto. Tengo que en los accidentes hubo 15 autos de color oscuro, 33 de color claro y 3 de color metálico. Si fueron fatales, 32 fueron fatales y 19 no lo fueron. Entonces, ¿te acuerdas que todos los fatales fueron de color azul y todos los que no fueron fatales fueron de color rojo? Esto lo trabajamos la semana pasada. Entonces, vean, de acuerdo a las variables que tú pongas, o sea, los datos son mis atributos y las variables son las que aparecen aquí, tú puedes generar tu propia base de datos. El objetivo, acuérdate, es que tú generes tu propia base de datos con los atributos. Pero no nada más generar por generar, porque este es parte de tu proyecto final y tiene que estar bien planteado, bien sustentado con su planteamiento de problema y tus objetivos. Después me voy a las otras pestañas para recordarte qué es lo que trabajamos. Después nos fuimos a los árboles en la pestaña de clasificación. Acuérdate que trabajamos la de los árboles, trabajamos el J48, que quedamos que pues es el más usado, el más común, el más antiguo, por eso es el que estamos trabajando. Yo te invito a que puedes investigar los demás, con ningún problema. Y después de que le pongo el árbol, que es el J48, vas a marcar la de Use Train Set. Y importante, tú tienes que elegir cuál es tu variable más importante, ¿estamos de acuerdo? Yo hablé de accidentes, para mí la variable más importante, o de acuerdo a lo que plantea el problema, es que se había sido, bueno, analizar las causas de los accidentes y aparte si había sido fatal o no fatal. Entonces, para mí mi variable más importante es la fatalidad, ¿estamos de acuerdo? Pero de acuerdo a la variable que tú elijas, va a ir cambiando el árbol. Entonces, puedes elegir cualquiera y ve los cambios que hace. Entonces, yo elegí la de fatalidad. Y esto es lo que me va a marcar. Los atributos, aquí están. Y es un árbol muy pequeñito. Me dice que, de acuerdo a esto, las personas que estuvieron en los accidentes fueron jóvenes y fueron 4. Que de adulto mayor, 5 personas, en este caso sí son los que fallecieron, ¿eh? Sí fallecieron, bueno, de jóvenes sí fallecieron 4, de adultos sí fallecieron 5, ¿de cuántos? De 33, y que de adulto mayor no fallecieron 14. Es un árbol muy pequeñito, son de 3 hojas. El del Titanic creo que nos daba 10 hojas, algo así recuerdo. Y vamos a ver qué más nos da en la parte de abajo. Aquí me dice que se analizaron correctamente 46 instancias. ¿Te acuerdas que eran 51 registros? Se analizaron correctamente 46 con un nivel de efectividad del 90%, 90.20 casi por ciento, 90.19, y que incorrectamente puede haber un 9%, 9.8. Esta es mi matriz de confusión, que te acuerdas que lo único que queramos que nos interese es que esta diagonal siempre debe ser mayor a los otros dos extremos, ¿estamos de acuerdo? Y que en A son los que sobreviven y en B son los que no sobrevivieron. Entonces, para que veamos que nos está marcando la información correcta. Este es como quedó mi árbol, pues un árbol muy pequeñito. Es la misma información que nos daba, que los de los adultos, de los personas en los accidentes, los jóvenes sí sobrevivieron, o sí fueron 4, de los adultos sí sobrevivieron 5 de 30 y de los adultos mayores no 14. Después, en la siguiente pestaña, la de los clusters, ¿te acuerdas que quedamos siempre te va a dar dos clusters, 3, uno con todos los datos, aquí está, son 51,
otro con más o menos 2/3, con 37 registros aquí me está dando, y otro clúster con 14. Y vean, el de los 51 registros, o sea, el que tiene toda la información, la principal causa es el alcohol, que es un adulto, que son los hombres, que el color del auto es claro, con el que hubo más accidentes y que sí fueron fatales. Después, el siguiente clúster igual sigue siendo la causa principal el alcohol, que es un adulto, que es masculino, que es color claro y que sí fueron fatales. Pero el clúster más pequeño me dice que la principal causa es la imprudencia, que es adulto, que fue mujer, también fue claro el color y que sí fueron fatales. Entonces, va haciendo los mismos análisis, pero la información la que va dando pues es diferente. Y luego la pestaña de asociación. ¿Te acuerdas que esta es la que para muchos es la más importante, ¿no? Que es la que da la información oculta y que queramos que lo importante de esto es que tú sepas interpretarla, ¿estamos de acuerdo? Porque a veces como que te da flojera que dices, ay, es que no lo entiendo, ¿no? O sea, tú tienes que tener la capacidad para interpretarlo o analizarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que me da. A veces la información se ve muy repetitiva, pero es lo importante que tú sepas interpretarla. La principal causa fueron el alcohol, fueron 24 con la edad adulta. Igual aquí me dice que es el alcohol con el color de auto claro. Entonces, la principal causa de los accidentes fueron el alcohol, el color del auto era claro y eran adultos. Por acá me da lo del, exacto, de los hombres. Está dando que son los hombres que fueron igual, que fue adulto, que fue masculino, fueron 19, igual por motivo el alcohol. De mujeres no veo que me dé nada. Masculino, fatales, fueron 18, fueron fatales. Entonces sí fueron 18 de 51, entonces sí fueron bastantes. Y el principal color que está marcando aquí como accidentes, pues es el color claro, ¿no? Que son los adultos, que son los hombres. Entonces lo que podemos interpretar, bueno, que la principal causa de los accidentes es el alcohol, que se da más en hombres, de acuerdo a la información que pusimos, ¿estamos de acuerdo? Que se da principalmente con los hombres, que son adultos y que el color del carro fue color claro. Y que fueron muchos fatales. Acá, en la de seleccionar atributos, está diciendo que la principal causa, las principales causas, es la causa, la primera, que son las causas. Después tiene que ver la edad, o sea, la causa es el alcohol. La segunda es la edad, que la edad quedamos que era adulta. Y la 4, que era el color del auto. Pero de estas tres causas o de estos tres atributos, el más importante es el tercero. ¿Cuál es el tercero? De acuerdo a lo que hace el análisis, la variable más importante para los accidentes es el color del auto. Porque, bueno, se tendría que hacer otro análisis, pero esto es lo que nos arroja el sistema. Ahora, acuérdate que esta información pues la acabamos de inventar, yo la inventé, ya la puse. Si tú la pusiste exactamente como yo, pues tú vas a ver qué resultados te da. Pero yo te invito a que hagas cambios y veas qué es lo que te va dando. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo le puse fatal, pero tú puedes cambiarle la variable y ver qué resultados te da. Lo importante de esto es que tú sepas interpretar la información. Y esta es la última pestaña, la de visualizar, donde te acuerdas que movimos los puntos y le pusimos un ruido para hacer más grandes los círculos. Ahora, de acuerdo a lo que yo veo, las variables que más tienen que ver es el color del auto. ¿Cuándo yo voy a ver que hay correlación? Cuando los dos colores se combinan. Por ejemplo, en estos no se combinan, pero en el color del auto sí se combina el color del auto con la causa, o sea, el color del auto con la ebriedad, porque era la principal causa, el color del auto con la edad, que era con los adultos, y el sexo o el género, el color del auto sí, con los hombres. Por ejemplo, acá el sexo se tiene que igual que combinar con el color del auto. Y así sucesivamente. Ahí lo único que vas a buscar, repito, es cuando los dos colores se combinan, que significa que hay correlación, que un factor tiene que ver con otro, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, esto fue un repaso rápido de cómo hacer tu base de datos y jalarla. Ahora, chicos, viene tu proyecto. Vas a hacer, primero, plantear
tu propuesta de tu base de datos y tus atributos con sus variables cada una. Ahorita vienen las instrucciones. Este es tu proyecto final. Yo te acabo de hacer una base de datos muy pequeñitas. Vienen las instrucciones donde vienen, pues, cuántos atributos, cuántas variables y cuántos registros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre más consistente sea la información, yo lo que te invito es que primeramente pienses un tema innovador, algo que le puedas sacar provecho y obviamente que sea algo que tú puedas sacar información. No te pongas a inventar un tema que ni conoces y que a lo mejor te va a costar mucho trabajo conseguirlo. O sea, busca un tema que te guste, que te llame. Si me gustan los deportes, pues voy a hablar de los accidentes en fútbol, por ejemplo. Si me gusta el fútbol americano, voy a hablar de a lo mejor de los campeonatos, no sé. Inventa un tema o un tema que te guste, algo que te llame la atención para que obviamente pues, le saquemos provecho a este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Espero que hayas entendido. Nos vemos pronto, chicos, y pues cuídense mucho, por favor. Seguimos en contacto.